Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bondi y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Segunda partida de la segunda fase eliminatoria del Opera Eurorapid. Partida entre Magnus Carlsen y Daniil Dubov, quien repitió una de las variantes que había jugado anteriormente, pero esta vez modificó su repertorio y en lugar de jugar alfil E7 hizo H6. Esta vez le dio resultado gracias al error grave que cometió el campeón del mundo al final de la partida. En este encuentro, Carlsen obtiene ventaja clara y se decide por las complicaciones favorables a él, pero comete un error táctico que dejó a su adversario con una iniciativa ganadora que lo llevó a la derrota. Veamos esta partida donde el campeón del mundo comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6. Como habíamos visto en la partida anterior que comentamos, el caballo sale atacando el peón de E4, que es defendido con D3. Y ahora Dubov juega H6. Veremos las ideas de este avance, que no solo evita el salto caballo G5 o alfil G5. Carlsen desarrolló su caballo a C3. Esto prácticamente es una novedad. Carlsen desarrolla su caballo a C3 de una forma muy natural. Tal vez él no quería que su adversario llevase a cabo la idea de H6 y en lugar de caballo C3 jugando enroque, el contrario sencillamente fortalece el centro y después de C3 para darle cobijo al alfil en C2, lanzar su peón a G4, creando dificultades al contrario en el ala de rey. A pesar de que esta posición es ventajosa para el blanco, pero no exenta de complicaciones. También en lugar de G5 hay quien ha jugado en este momento G6, o también se puede, como en la partida anterior, jugar el alfil a E7. Asimismo, en lugar de caballo C3, también se ha jugado C3, con la misma idea de proteger su alfil en caso de ataque y llevarlo a la casilla C2. Las negras continuarían con D6, caballo B D2, retardando el enroque, y la idea es llevar el caballo a F1, G3 y F5, o también a E3, depende de la circunstancia, y finalmente a F5. Pero las negras aquí también pueden jugar G5. En ambos casos las blancas están bien, pero tienen que soportar presión en el ala del rey, que no sería del agrado de Magnus Carlsen. Por ese motivo jugó caballo C3 a la espera, una jugada natural de desarrollo. Su adversario aprovechó y en lugar de jugar alfil E7 lo desarrolla a B4, estableciendo una clavada sobre el caballo de C3, enroque corto. Una vez que el alfil ha salido de su casilla F8, el enroque es factible porque la avalancha de peones con G5 no es consecuente. Las blancas amenazan ahora jugar caballo E2
llevando dicho caballo a G3 y a F5, apuntando al futuro enroque de las negras. Por eso es el siguiente cambio que realiza Dubov con alfil por C3, B por C3, enroque corto, alfil B3. Novedad de Carlsen. Antes se había jugado en lugar de ese movimiento torre E1, que aparece en dos partidas y las mismas fueron ganadas por las blancas. Otro movimiento empleado por el blanco es el ataque al centro rápidamente con D4, pero este avance en realidad en la partida que aparece en la base dio la victoria a las negras, al igual que el modesto avance H3 igualmente favorable al negro y victoria de este bando. Siguiendo la partida con la retirada del alfil a B3 de Carlsen, D6 y caballo D2. Tal vez con la idea de jugar F4 en alguna oportunidad o realizar la maniobra caballo C4, E3 y llevarlo a F5. En lugar de ello, también se ha jugado, es posible, H3, que es una línea de igualdad que ofrece la máquina. Contra caballo D2, su adversario jugó D5, que es un movimiento de valor dudoso. En lugar de ese movimiento, A5 era preferible, que es un avance tipo patrón, cuando el adversario tiene un caballo en B3 o un alfil, como en este caso, con el objetivo de ganar espacio en el ala dama por medio de A4. Podría seguir A4 y ahora alfil E6, donde el blanco es cierto que mantiene una ligerísima ventaja, pero es preferible esta línea que el avance D5 realizado por Dubov, que fue respondido con el cambio E por D5, caballo por D5 y caballo E4. Ahora jugaron las negras caballo A5. Si el negro desea evitar la combinación que surgió en la partida con el retroceso del caballo de D5 a F6, seguiría entonces dama F3, caballo por E4. Esto es lo mejor, pero después de dama por E4 seguido de F4, las blancas tienen clara ventaja. Los dos alfiles en esta posición abierta son muy peligrosos. Después de caballo A5, Carlsen entonces lleva a cabo la siguiente secuencia: alfil por D5, dama por D5 y alfil por H6. Como podemos observar, ese alfil no puede ser capturado debido al salto del caballo a F6 con jaque doble ganando la dama. Pero a ese golpe táctico había que considerar también F5. Y claramente que Carlsen lo había calculado y lo tuvo en cuenta claramente. Parece que el blanco pierde material al estar atacado el alfil y el caballo. Pero sigue el siguiente ataque a la dama con C4, dama C6 y alfil D2. De esta manera se salva el alfil al retroceder y atacar el caballo que está indefenso en A5. Luego de ese movimiento, el negro capturó F por E4. Aquí se podía haber presentado una variante como mejor alternativa con caballo por C4. Seguiría como mejor continuación del blanco alfil B4, torre D8, dama H5, F por E4, D por C4, torre D4 y torre A D1. Con lo cual el blanco tiene ventaja.
era ventajoso para ella, aunque menor, en menos medida que lo ocurrido en la partida. Así que, regresando al juego y la jugada de Dubov, F por E4, Carlsen claramente capturó alfil por A5 y dama G6. Una jugada que amenaza alfil H3 ganando la calidad ante la amenaza de mate en G2, puesto que las blancas tendrían que jugar G3 y perderían la torre de F1. Aquí completar el desarrollo con alfil F5 era una alternativa a considerar, con presión sobre el peón de D3 y la idea de jugar la torre de A a D8 presionando en esa columna. Pero Dubov quería jugar para la iniciativa y las complicaciones. Carlsen juega dama E2, que es una jugada correcta, con la idea de defender las casillas blancas del enroque. Sin embargo, aquí había una alternativa interesante que era F3. Seguiría, en este caso, E por D3, dama por D3, después de dama por D3, C por D3, alfil F5 y torre FD1, se presentaba un final favorable al blanco, pero el mismo es muy difícil de materializar con la presencia de los alfiles de distinto color y pocas posibilidades de ataque, que es lo que favorece al bando que tiene la iniciativa. A la jugada dama E2 siguió torre F4 y ahora Carlsen comete un grave error, alfil D2. Él piensa tal vez que la torre se pueda alejar de esa posición agresiva y defender mejor la posición. Es curioso que es un error grueso, teniendo incluso tiempo en el reloj, teniendo 7 minutos con 34 segundos. Lo correcto hubiera sido, en su lugar, F3, y se presentaba el siguiente final: E por F3, torre por F3 y alfil G4. Seguiría torre G3, alfil por E2, torre por G6, torre de A a F8 amenazando mate en F1, que es defendido con H3. Después de los cambios en F1, torre F1, torre por F1, torre por F1 y rey H2, el blanco tiene un poco de ventaja, pero las negras son las que tienen que defenderse con mucho cuidado. Después del error de Carlsen, alfil D2, siguió alfil G4, amenazando a la dama, que claramente se quitará de esa casilla, pero lo fundamental es la amenaza alfil F3, atacando las casillas blancas del enroque. Podríamos decir que este es un golpe que da al negro un fuerte ataque, precisamente por lo que habíamos mencionado anteriormente, favorecido por la presencia de alfiles de distinto color. La desventaja del bando que se defiende es que su alfil, en este caso el alfil de D2, no toma parte en la defensa de su enroque. Esa es una de las diferencias. Después de eso siguió F3. No hay otras alternativas saludables. Por ejemplo, dama E3 seguiría alfil F3 amenazando dama por G2 mate, G3 y ahora dama G4, D por E4 y dama H3 amenazando mate en G2, lo que obliga al blanco a entregar su dama por el alfil. Pero eso sería ya para abandonar. Después de F3, como el peón de G2 está clavado, siguió alfil por F3. Este peón no puede capturar porque la dama de G3 se lo impide. Dama F2, torre G4, poniendo nuevamente ataques sobre la casilla G2, que no puede ser defendido nada más que con G3. Ahora
Después de ese movimiento, como ven, las casillas blancas quedan debilitadas y Dubov incorpora su torre a F8 con la idea de torre F6 y llevar la torre en la sexta fila a G6 o H6. Torre de AE1 y torre F6. Aquí la torre está muy bien defendida por el peón de G7 y así el alfil podría moverse o a D1 o a E4 como en la partida, o trasladar la torre a G6 o H6, que en realidad no fue necesario, puesto que después de D por E4, dama H5, torre E3, alfil por E4. La dama está amenazada. Y ahora el error definitivo de la partida, dama E2. Esto pierde la dama o recibe mate, aunque la otra defensa en lugar de dama E2 era jugar dama E1. Seguiría en ese caso alfil por C2, torre por E5, torre por F1, rey por F1 y ahora dama por H2. Después de dama E2, esta defensa era mejor para las blancas, pero en realidad no se puede salvar la partida tampoco en esta variante. Pero esta define inmediatamente después de torre por G3. Esa torre, si es capturada con el peón, entonces recibiría mate con la dama en H1. Y si es capturado con la torre, entonces la dama de E2 quedaría indefensa y la dama negra la capturaría. Por lo tanto, las piezas, el peón y la torre de las blancas están sobrecargadas. No pueden defender la posición. Por ese motivo, Carlsen abandonó. Espero que le haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Y sin más, nos veremos en otro vídeo con ajedrez con Bowden. Chao.